Buenos días, profe. Muy buenos días, ¿cómo va? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Gracias, muchachos, por aprender y saludar, muchachos. De verdad que eso es bien importante. Profe, buenos días. Muy buenos días. Chicos, les pido un favor, vayan el primer grupo, que es el de capilaridad, formado por Mateo Urbano, Sebastián Enríquez Narváez, Juan Pablo Benavides, Marian Juliet Zamudio. Tengan la amabilidad, preparen Sí, rápido yo no lo escucho al profe. Ay, hijo de pucha. A ver, espérenme. A ver. Sí se lo escucha, No. profe. Ah, ya, yo dije que estaba mal acá. Creo que soy yo, profe, me va a salir. Eso, salga y vuelve. Eso, perfecto. Entonces, chicos, les pido un favor, ¿vale? Al grupito que nombre de capilaridad, tengan la amabilidad, prepare su presentación y empezamos a trabajar, ¿vale? El día de hoy, miércoles, señores, a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, como que yo les envié aquí les reenvié un comunicado que envió la directora. Tiene una presentación de Proyecto Pino, entonces para que por favor estén pendientes, ¿listo? ¿Sí estoy compartiendo pantalla, profe? Sí, ahí está comenzando a compartir. Pues ahí nos está mostrando a todos, ¿no? Ahí, perfecto. Perfecto, ok. ¿Listos? Está por aquí Mariam, pues que ella es la primera que tiene que hablar. Ya, Sí, yo Marian. aquí. Perfecto. Dale. Dale, chicos. Okay. Bueno, entonces verán, esperen un tico, muchachos. Son las 17, ya debían estar acá. De pronto, muchachos, en unos minuticos paro la exposición mirando la cantidad de gente que haya, ¿no? Les pido un favor, todo el mundo tiene que esperar hasta el final, ¿listo? No es que, por ejemplo, presentaron el grupito y se van, ya porque ya me libré, no, por favor, recuerden que es para todos y recuerden que se va a calificar a todos. Entonces, listo, compañeritos, que me les vaya bien. Hola, buenos días, profesor, compañeros. Nos corresponde el tema de capilaridad. Bueno, antes de entrar al tema como tal de capilaridad, quería hablarles un poquito sobre la tensión superficial. Prosigue, compañero. Listo. La tensión superficial es una propiedad de los líquidos como tal, en donde dentro del recipiente las moléculas están atraídas todas con todas, pero las que se encuentran en la superficie, las que tienen contacto con la superficie, crean una tensión con las partículas del exterior. Y al crear esta tensión, se crea una barrera y que tiene una resistencia con el movimiento. Sigue con la otra. A esto pues se debe a que un insecto pueda caminar sobre el agua y no se hunda, o se pueden crear las gotas. Una cosa muy como curiosa es que por qué las gotas de agua son circulares, son esféricas, y esto se debe a que las moléculas, los que están dentro del fluido, están en un estado de energía, su estado de energía es mayor a la de la superficie. Entonces, cuando están afuera, el agua, las moléculas tienden a minimizar su energía. Entonces, la forma esférica brinda una menor área por unidad de volumen. Entonces, por eso las moléculas siempre tienden a contraerse y formar una esfera. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar del concepto como tal de la capilaridad. La capilaridad es un fenómeno a través del cual los líquidos tienen la capacidad de subir o bajar a través de lo que se conoce como un tubo capilar. Un tubo capilar es un objeto con diferentes medidas de diámetro a través del cual se conducen fluidos, y es en estos donde ocurre el fenómeno de la capilaridad. Este fenómeno depende de la tensión superficial del líquido, lo que hace que se enfrente a su resistencia a fin de incrementar su superficie. Entonces, las fuerzas que interactúan en este fenómeno de la capilaridad son la fuerza de adhesión y la fuerza de cohesión.
La fuerza de adhesión es la fuerza que interactúa entre las moléculas del agua y la superficie del sólido o el tubo capilar. Como podemos ver en esta imagen, las moléculas que están más cerca del, del sólido o del recipiente tienen una fuerza que las atraen hacia ellos y pues se jalan mutuamente. Y la fuerza de cohesión es la fuerza que se ejerce entre las mismas moléculas del líquido, que son estas moléculas que estamos viendo aquí en la mitad, que simplemente son las moléculas de agua, se atraen entre sí mismas. Debido a esto, a estas dos fuerzas, encontramos los meniscos, que son la curvatura de la superficie de un líquido que se produce en respuesta a la superficie de su recipiente. Esta puede ser cóncava o convexa, dependiendo de cuál fuerza sea la predominante. Aquí podemos ver este azul, que representaría el agua, y el gris sería el mercurio. Entonces, un menisco de tipo cóncavo nos representa que el líquido tendrá una capilaridad en la que sube, o sea, el líquido sí sube. ¿Por qué? Porque la fuerza de adhesión es mayor que la fuerza de cohesión. Por eso aquí podemos apreciar que en la parte que el líquido está más cerca del sólido es mayor a la parte central del mismo líquido, pues que está más abajo. A excepción de la parte de los convexos, del tipo convexo. Esto es el contrario al cóncavo, puesto que la fuerza de adhesión es menor que la de cohesión. Por eso, en este caso, el líquido, en vez de subir, trata de bajar y salir del tubo capilar. Además de esto, vemos que, por el contrario, en la parte que está más cerca del líquido del tubo capilar, se encuentra a menor altura que la parte central del líquido. Entonces, también al principio hablamos sobre que la tensión superficial tenía un papel fundamental en la capilaridad, pero también interviene la viscosidad, aunque esta no interfiere en la altura máxima a la que puede llegar el líquido, sino más bien en la velocidad a la que el líquido logra su altura máxima. Por eso aquí en estas dos imágenes podemos apreciar que el aceite, aunque tiene una viscosidad menor que la glicerina, pues llega a una altura máxima menor, o sea, llega a la altura máxima en un menor tiempo a comparación de la glicerina. Ahora continuamos con la fórmula. Bueno, yo les voy a hablar sobre la fórmula de la capilaridad. Como dijo mi anterior compañero, la capilaridad sucede cuando sumergimos un tubo en un líquido. Pues todo depende del vidrio y del líquido. En esto, dependiendo de esas dos características, pueden suceder dos cosas, como el menisco convexo como el menisco cóncavo. El fenómeno nos puede llevar a que el agua sube por el capilar o que el agua baje por el capilar. Cuando el agua sube por el capilar, Hola. entonces, si se fijan, listo, ahí. Entonces, si se fijan en las tensiones que le hice, pues las flechitas, si se fijan en las tensiones, están en dirección X. Entonces, al estar en dirección X, todas con todas, pues se van a cancelar y quedan las que están en dirección de Y. Las secciones en dirección en Y van hacia arriba, lo que es en el menisco cóncavo, el agua con vidrio. Y hacen la fuerza para levantar el peso líquido que está en el Marian, una preguntita. Disculpa, tú estás hablando de pronto de alguna diapositiva, tú estás hablando de la dirección X, pero no vemos la verdad. ¿Cuál es la diapositiva que estás poniendo? Profe, estoy hablando del menisco cóncavo de agua con el vidrio. Claro, no, pero es que tú hablaste En la de la imagen que dirección puse, X. sí, es que no sé si se atrasó. No, está bien, profe. Ah, ya. Lo que pasa es que hay direcciones del agua que van en X y en Y. Todas las que van en X se cancelan, entonces únicamente quedan las líneas que están en B, si las logra ver. ¿Sí, profe?
las que van en dirección de Y. Sí. Vale, ya, ok. Eso. Entonces, quedan esas, ¿no? Entonces, las tensiones que van en dirección Y van hacia arriba y hacen la fuerza para levantar el peso, como lo pueden ver ahí. Lo que pasa en el caso del agua con el vidrio. Sucede que las fuerzas de atracción son mayores a las fuerzas de cohesión, que son las que atraen las moléculas del líquido entre sí. Caso contrario a lo que pasa en el menisco convexo de, ¿qué es? De mercurio con el vidrio. Entonces, el líquido sufre una repulsión hacia el vidrio, haciendo que la fuerza de tensión vaya hacia abajo. Y la línea del líquido tiende a disminuir, lo que hace que en los dos casos la tensión superficial desplace el peso. Por lo tanto, nos ubicamos en la fórmula. Por lo tanto, la tensión superficial, la fuerza... A ver, no, espere. Sí, la fuerza del líquido capilar. Entonces, expresándolo de forma matemática, la fuerza total de la tensión superficial, de la tensión superficial, va a ser el anillo del capilar, que sería 2pi por R, que es el perímetro interno del capilar, por la tensión superficial, que es la tensión que está haciendo cada punto, por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo es la fuerza total afectada por el ángulo que está haciendo ahí. Entonces me da la componente en Y. Para saber el peso soportado, que es el peso, sabemos que el peso es igual a masa por gravedad y que la densidad por el volumen por la gravedad es equivalente a W. Entonces, igualamos y sabemos que el volumen es base por altura. A ver, sí, base por altura. Entonces, la base del círculo pi por r al cuadrado por altura por gravedad, igualamos y tenemos que la parte de la tensión superficial es igual al peso que está soportando. Entonces, de ahí resulta el fenómeno de la capilaridad. Despejamos H. Entonces, de ahí proviene la que es conocida, pues, la ley de Jurín. Listo, compañero. La capilaridad de aguas freáticas. Las aguas freáticas como tal son las aguas subterráneas. A eso se refiere con las aguas freáticas. Ay, pero falta un gráfico. Creo que abriste la que no era. Pero pues bueno, continuemos con esa. Ahí, ajá, déjala ahí. Las aguas freáticas se dan porque de forma directa o de forma indirecta. La forma directa es que se llega a un punto en donde, la forma directa llega el agua por precipitaciones, que es por las lluvias, puede ser por temporada, por deshielos. Entonces, esa hace que el agua se filtre. Cuando pasa de forma directa, sucede que la primera capa de la tierra es permeable y la segunda capa es impermeable, entonces no hace que pase de ahí ya el agua. Y de forma indirecta, es cuando es producido de forma manual. Es cuando el hombre hace, ¿qué puede decir? Huecos en la tierra y hay filtraciones. Y lo particular de esta es que las dos capas en donde se encuentran, el terreno es impermeable, entonces hace que no pase por ahí. Las aguas freáticas pueden llegar al exterior y es de que cuando el nivel de la tierra va bajando,
puede llegar, ahí es donde se ocurren los lagos, los riachuelos, los ríos. De esa manera llega al exterior el agua de las aguas freáticas. Esta manera es la manera pues normal, la natural. Y la manera superficial, que es producida por el hombre, es donde se realizan huecos y se la puede extraer a través de bombas. Se puede bombear el agua. Esa es la capilaridad en aguas freáticas. Bueno, la capilaridad en la construcción. Es la forma en la cual el agua es atraída hacia las paredes de las losas a través de unos poros de pocas dimensiones. La capilaridad amenaza a las viviendas con mayor fuerza en el moho. Se humedece los cimientos de las diferentes estructuras, corrosión del acero de refuerzos en los cimientos y generándose problemas en los ladrillos y acabados de las edificaciones. Bueno, la capilaridad en la vivienda, las paredes también están expuestas a problemas de humedad que se dan por diversas causas. La más común es la que sube por las paredes y se conoce como humedad ascendente o por capilaridad. Es frecuente en plantas bajas porque se da este problema. Según un estudio de Pintulac, No, es que esa no. hay que comprender cómo está formada una molécula de agua. Tiene dos polos, uno positivo y uno negativo. La humedad aparece cuando estas moléculas suben por los materiales de construcción desde el subsuelo. Aquello ocurre debido a que los polos negativos del agua se orientan hacia arriba, por defecto a la capilaridad. Mientras el agua sube, transporta sustancias salinas que se evaporan y cristalizan, creando su tamaño, y esto hace que se esparza. De esta manera, el problema aparece en las paredes y provoca manchas, que la pintura se desprenda e impregna todo el ambiente, el aire a moho o a humedad. Entre las consecuencias de este tipo de humedad está el deterioro y la caída de revestimiento y pintura, que es uno de los más evidentes y por el cual se detecta el problema. Otro de los efectos es que puede debilitar los muros y cimientos del inmueble, además de generar daños en instalaciones eléctricas. Así la vivienda se devalúa. Además, la humedad tiene efectos negativos en la salud, ya que podría desencadenar enfermedades respiratorias. En lo siguiente voy a indicar un video en cómo la capilaridad va subiendo por la pared y esto poco a poco va deteriorando el muro y una forma de solucionar. No tiene audio el video, ¿no? No, profe, no tiene audio. Ah, bueno, listo, no hay problema. ¿Puedes ir explicando ahí cuál es el objetivo de abrir huecos en el muro? Vale, verano, profe. Una vez abiertos los huecos, se aplica esta crema, que lo que hace esto es, cuando ya se termina de echar la cierta cantidad, esta crema se expande y actúa como un impermeabilizante, lo que hace que detenga la capilaridad, que siga subiendo la humedad por ahí y sirva como un antitranspirante. Después de esto, se reemplaza
o sea, se quita la parte afectada, se vuelve a cubrir nuevamente normal y después de eso ya se procede a la pintura normal y solucionado el problema de la capilaridad. Aunque conocí otro sistema que pues es abriendo partes de muros, o sea, la parte afectada, lo cual se reemplaza esa zona y se sella. Entonces, como se sella y esperamos a secar, abrimos otra parte, abrimos y volvemos a reemplazar esa zona. Pero pues no es tan efectible porque puede volver a pasar lo mismo y puede tener el mismo problema, la verdad. Ese sistema, esa solución que tú planteas ahí, ¿está aquí en Colombia? Este sistema sí se podría plantear aquí en Colombia porque el único, ¿verdad?, que se necesita aquí es la crema especial. El Por eso, resto pero no la venden, ¿no? ¿Sí la venden aquí en Colombia? en Colombia no, tocaría Ah, pedirla. ya. Ujú. Bueno, yo fui el encargado de este grupo de realizar uno de los experimentos y este consta de silíceos. Este va a constar de tener primero los materiales, los cuales serían una flor, puede ser del color que sea, pero se, es mejor que sea un color blanco para que el resultado sea mucho más visible. Otro que va a ser un colorante, que en este caso tiene que ser comestible, si no, no va a funcionar de la misma manera. Y un vaso de cualquier, si sea de vidrio o de plástico, no importa. El proceso es bastante sencillo. Poner agua en este vaso, poner el colorante suficiente para que esta agua se torne del color, de este color, y posteriormente poner las flores en este y esperar dichos resultados. Listo. Este se podría decir que fue el cambio que se dio durante 4 días, que fue lo que duró este experimento, ¿no? En las imágenes podrán ver el visible cambio que se dio en estas, pero ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se dio este cambio? ¿Qué fue lo que le ocurrió a la flor del día 1 al día 4? Bueno, para esto, como ya lo había dicho mi compañero Sebastián, y lo habían explicado anteriormente, la capilaridad, ¿no?, es la capacidad que tiene el agua de ascender en contra de la gravedad por pequeños tubos capilares, ¿no? Pero la capilaridad se basa eh, por dos propiedades para llegar a esto, que son la adhesión y la cohesión del agua. ¿Cómo funcionan estas dos dentro de la capilaridad? Bueno, lo primero es que el agua se pegaría a la superficie del tubo capilar por la adhesión y estas moléculas que se adhirieron a la superficie del tubo capilar están fundamentalmente ligadas a otras moléculas de agua. Y esto va a generar la cohesión, una gran cohesión entre ellas, ¿no? Y de este modo logran estas moléculas de agua subir hacia, ascender en contra de la gravedad. Pero en el caso de la flor no serían tubos capilares, sino que estos tubos capilares se llaman vasos conductores del xilema. Pero la capilaridad de por sí no puede lograr esto sola, ya que llega un punto en el que la masa de agua es tan grande que no logra subir del todo. Entonces, por esto, la capilaridad va a necesitar de la ayuda de... Mateo, se te cortó la comunicación, Mateo. ¿Aló? ¿Se me escucha? Mateo, sí. Sí, repetí por favor Sí. que se te cortó. Ujú. Profe, ¿en qué parte se me cortó? Perdón. No, fue la última parte que estabas hablando, las últimas 3 frases, más o menos. Ah, ya.
Ujú. Bueno, entonces, como se me había cortado, que la capilaridad de por sí no puede lograr esto sola, ¿no? Ya que llega un punto en el que la masa de agua es tan grande que va a terminar venciendo de por sí la gravedad, ¿no? Entonces lo que necesita la capilaridad es la ayuda de otra cosa que es la transpiración la que en este caso es la pérdida del agua mediante la evaporación a través de las hojas. Por eso, principalmente, la pérdida del agua. Y por eso la pérdida de agua hace que la presión hidrostática de los vasos conductores baje, lo que produce un empuje hacia arriba de la columna de agua. Listo. Se va a poner el video. A continuación, este es un video de cómo transcurre de por sí el experimento como tal de seguido, cómo se vería el cambio grabando la flor durante todo el tiempo que se da este cambio. A mí me correspondió hacer el otro experimento que es más conocido como el agua que camina. Para esto necesité 7 vasos, agua y colorante, de color amarillo, rojo y azul. Bueno, lo primero que hice pues fue llenar 4 vasos, 2 de color rojo, uno de color amarillo y otro de color azul, y saltando un vaso no lo llené. Doblé las servilletas y pues hice que conectara un vaso con el otro vaso. Como se mira en las fotos, por ejemplo, en el vaso azul, no, regrésalo. En el vaso azul se puede ver que inmediatamente, en cuanto introducí la servilleta, el agua de una empezó a ascender sobre la servilleta. Entonces, todo esto lo debemos pues, al fenómeno de la capilaridad, que está muy, muy de la mano por la cohesión. La cohesión es porque se debe a que las partículas siempre quieren estar cerquita de la otra, siempre. Entonces, una por eso y la otra por la adhesión. Y la adhesión es que las partículas siempre tienden a pegarse a todo lo que ellas ven, a todo. Entonces, en este caso se pegó a la servilleta y al querer estar siempre junticas, pues empezaron a caminar por la servilleta hasta llegar al extremo del otro vaso. Continúa. El experimento duró 12 horas. Y lo que sí me pregunté es por qué el agua en todos los vasos llegó al mismo nivel. Pues en todo lo que consulté se debe a que la presión y la gravedad es constante. Entonces, por eso todos los vasos están al mismo nivel del agua. Eso es todo. Pues ahí está como el procedimiento como más detallado hasta que se llenan completamente todos los vasos. Aquí vamos a ver un video en el que se puede apreciar de mejor manera pues cómo se pasa el líquido hacia el otro vaso. Ahí se puede apreciar cómo el líquido va subiendo a través de la servilleta y se pasa. Solo que en nuestro experimento este vaso del medio estaría vacío y se llenaría con el líquido que le va llegando del otro. Listo, chicos. Entonces, empezamos con las preguntas, ¿no?
¿Ya ustedes acabaron o tienen algo más que adicionar? No, profe, eso es todo. Sí, bueno. Entonces, listo, comenzamos las preguntas. Entonces, por favor, yo nombro las personas para responder. Entonces, Juliana García, tenga la amabilidad. Juliana, responda a la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta dice, la ley de Jurín define la altura que se alcanza cuando se equilibra el peso de la columna de líquido y la fuerza de ascensión por capilaridad. La altura, ¿en qué unidades se da? ¿Listo, Juliana? ¿Aló, Juliana? Sí, profe. Listo, haga el favor, responde esa pregunta, por favor. ¿En metros, profe? En metros. Compañera Marien, por favor, confirma Sí, si está profe. bien la respuesta. Claro. Sí, Entonces, es verán, ¿no? altura. Listo, mire, una pregunta demasiado sencilla, muy elemental, y de eso es lo que se trata, ¿no? Que ustedes, primero, sentido común, ¿listo? Y segundo, pues mire, fue la compañera Mari la que expuso esa parte, ¿no? Entonces, mire, es como de ponerle un poquito de sentido común. Si es una altura, la altura pues también se va a dar en unidades de longitud. Desde ahí nomás usted ya tiene la respuesta, ¿listo? Entonces, bueno, muy bien, permítanme, vamos colocando las notas aquí. Yo les dije que voy a calificar no solamente los expositores, sino también las preguntas. Pues permítame. Diana. Okay. ¿Puedo responderle la segunda pregunta? Bueno, listo, está bien, listo. Si se quieren ganar los punticos así, también está bien, perfecto. Listo. De lo que dijeron los compañeros, que fuerza de adhesión es una fuerza en la que interactúan las moléculas del líquido, o sea, con las de la superficie que quedan en el sólido, que quedan como sólido. Y la fuerza de cohesión es la fuerza que se ejerce entre las mismas moléculas simplemente del líquido. Listo. ¿Alguno de los compañeros expositores confirman la respuesta? ¿Está bien o está mal? Sí, profe, está bien. Está bien, muy bien. Listo, listo, Zaira, permítame. Muy bien. Entonces, Zaira, ¿usted en qué grupo está, por favor? Estoy calificando de acuerdo a la lista que está ahí. En el cuarto, profe, de presión de vapor. ¿De cuál, perdón? Presión de vapor. Es que han movido esos grupos, no los han pasado. El quinto se ha pasado de cuarto y el cuarto de quinto. Zaira, listo. Ok, listo. Perfecto. Bueno, listo. Muchachos, por favor, una solicitud. Las preguntas. No, bueno, dejemos eso de las preguntas ahí. Bueno, sí, dejémoslas ahí. Por favor, es bien importante que en los experimentos, los que por algunas razones no pudieron hacerlos, como en este caso, por tiempo, porque el proceso llevaba mucho tiempo, es bien importante, señores, que a ustedes en las fotos que expongan se los mire, ¿ya? Que realmente ustedes hicieron esos experimentos, ¿ya? Y que no fueron, pues, bajados de internet. No lo digo por el grupo, sino lo digo, por favor, para que tengamos eso en cuenta, ¿vale? ¿Listo, chicos? Entonces, muy bien. Muy bien, vamos con el siguiente grupo. Bien, jóvenes. El siguiente grupo de la exposición. ¿De pronto hay alguna inquietud con la exposición que hicieron los compañeros? No, profe. No, bueno, listo. Entonces. Profe, una preguntita. Si yo ya hice Sí. el video y no aparezco ahí, pero se aparezca mi mano, ¿ahí qué? Yo cómo sé que tu mano es la tuya y no de otra persona? Segundo grupo, tensión superficial. Espérate un momentico. Juliana García, Valentina Enríquez y Nicolás Barco. Ole, ¿y ahí cómo sabemos que eres tú? Bueno, ahí miremos Pues el me video. tomo Ya la hablamos. foto en la situación, ¿no? O sea, en la pared que hice el video, pues, para Bueno, que sepa. ahorita me doy cuenta, a ver, espérate. Ah, bueno, puede ser esa, listo. O ahorita nos damos cuenta en el video. ¿Listo? Vamos a mirar, a ver. Tranquilo, Norma. Miremos eso. Entonces, por favor, el segundo grupo. Muy bien. Eso, muchachos, así. Muy buenos días. Sin perder tiempo. Así deben estar todos preparados, muchachos. Muy bien. Buenos días, profe.
Muy buenos días. Bueno, buenos días. El tema que nos corresponde es sobre la tensión superficial. Nuestro grupo está conformado por Nicolás Barco, Juliana García y quien les habla Valentina Enríquez. ¿Qué es la tensión superficial? Es un fenómeno físico en el que la superficie de un líquido se comporta como una membrana capaz de soportar una fuerza externa. Un ejemplo muy común es el mosquito encima del agua, lo podemos ver en la siguiente imagen. Y para ponerlos más en contexto, al tomar lo que ocurre es que cuando tomamos una molécula en el interior, esta está rodeada de otras moléculas, o sea que tiene fuerzas intermoleculares por todo lado, lo que hace que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero. Mientras que en las moléculas de la superficie ocurre algo distinto, porque no tienen más moléculas en la parte superior. O en realidad sí las tienen porque son del aire, pero son unas fuerzas mucho menores. Las fuerzas de atracción son mucho menores. Lo que resulta aquí es que la sumatoria de las fuerzas nos da una resultante hacia abajo. Los pongo en contexto. Es como si tuviéramos una cuerda y estuviera tensionada de una forma muy frágil y al poner una fuerza en la parte del medio y la aláramos hacia abajo, esto hace que la tensión de la cuerda se haga más fuerte. Eso es lo que crea la membrana elástica de la cual les estaba hablando anteriormente. También les queríamos presentar un video para hablarles sobre el concepto. Un momentico, profe, lo tiene un compañero mío. Mira mi pantalla, profe, si no. No, todavía no. ¿No? No. A ver. Hay que verlo. Ahí ya se puede ver, si no. ¿O todavía no? Dice que está presentando para todos, pero no se mira. ¿Ustedes lo están viendo, chicos? Profe, sí. ¿Cómo Profe, fue? de pronto, Se mira. ¿Ah, sí? Entonces, espérame, el problema será que soy yo. Espérate, ¿quién está presentando? No está ¿Andrés? presentando, No, Sí, profe, no aparece. no está presentando es la presentación, está presentando es la reunión de nosotros. Por eso es lo que estoy diciendo, ¿ya ve? Ajá. Ahorita ya Sí, la está presentación. Eso. Ahí, Profe, Ahí ya. el video Ajá. fue grabado. No, ahí, Andrés. Listo, profe. El video fue grabado por nuestra compañera Juliana, la cual fue a hacer como una labor de investigación de campo y se fue como a un pequeño estanque donde se podía ver este Qué mosquito. chévere, qué Ya. bacano. Eso es la idea, muchachos. Muy bien, qué chévere. Vamos a ver. Si se lo puede ver, profe, está aquí, véalo. Si lo mira cómo salta. Ahí se lo puede ver al mosquito como él está sobre la superficie del agua. Y pues, como tiene pues no hace una suficiente fuerza para no romper la tensión superficial del agua. A continuación seguimos con Valentina, profe, para que nos presente las diapositivas.
Listo, profe. Continuando con la exposición, ahora les vamos a hablar sobre la fórmula de la tensión superficial. Hablando en términos físicos, la tensión superficial es la fuerza que se ejerce por unidad de longitud. Entonces aquí tenemos nuestra fórmula, la cual se mide en newtons sobre metros en el sistema internacional. Si hablamos del otro sistema, estaríamos diciendo que se mide en dinas sobre centímetros. Lo que representa cada una de estas partes es que gamma es la tensión superficial, F representa la fuerza y L la longitud. Hacia un lado también tenemos una tablita que nos demuestra qué líquido tiene más tensión superficial. Entonces, como podemos verlo, es el agua. Siguiente. Bueno, profe, a continuación vamos a hablar de unas propiedades de la tensión superficial, en la cual primero nos dice que pues, está denominada con la letra griega sigma. Sus unidades son newton sobre metro. Esta siempre va a tener un valor positivo, ya que las moléculas siempre quieren llegar hacia arriba y por lo cual van a ganar una energía. La tensión superficial depende de las dos sustancias o dos elementos que estén en contacto. Por decir algo, ya puede ser el agua y un clip, los cuales, o sea, el clip va a tener, el agua le va a hacer una cierta resistencia y no va a poder pasar. Pero caso contrario sería si hacemos un vasito de agua, ponemos una moneda, por decir algo. Entonces siempre va a variar y depende de cada elemento en contacto. Esta también va directamente esta va indirectamente proporcional a la temperatura, ya que a una mayor temperatura habría una menor tensión superficial. También nos habla de la fuerza de cohesión, que si a una mayor fuerza de cohesión o de unión entre las moléculas, va a haber una mayor tensión superficial. Y el valor de la tensión superficial siempre va a tender a cero. El valor, por decir algo, cero, que será el máximo, por decirlo así, se llevará a cabo gracias al aumento de temperatura en el fluido. Listo, ¿vale? Buenos días, profe. Yo voy a hablar de los métodos de la tensión superficial. Entonces, vale, existen varios métodos para medir la tensión superficial, pero consideramos que los más importantes y más versátiles a la hora de aplicarlos son los siguientes. Tenemos el de la placa de Wilhelmy. Esta fue desarrollada por Wilhelmy en 1863 y consiste en una placa de vidrio. Esta se encuentra suspendida de una balanza de torsión, la cual mide la fuerza que se necesita para arrancar la placa de la superficie del líquido en la cual se encuentra sumergida. La precisión de este método depende del ángulo de contacto entre la placa y el líquido. Entonces, es necesario que este ángulo sea muy pequeño y aproximado a cero, si es posible. Siguiente. Tenemos el método usando el anillo de Dunaway. Este es uno de los más conocidos y consiste en un anillo de platino o aluminio. Este mide la fuerza adicional que se necesita usar sobre el anillo justo en el momento en que la lámina del líquido se va a romper. Entonces, cuando arrancamos el anillo de la superficie, se forman una serie de meniscos. Entonces, la precisión de este método depende de esa formación, la cual se adquiere por la geometría del anillo. Siguiente. El siguiente método es de la pesada hidrostática. Este está basado en el principio de Arquímedes, el cual nos dice que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba, el cual es igual al peso del fluido desalojado. Esto nos quiere decir que al sumergir un cuerpo en
en el seno de un líquido, este sufre una fuerza de atracción por las moléculas que están en la superficie. Entonces, la precisión de este método depende de esa formación y de la fuerza con que hagan el enlace de estas moléculas. Entonces, lo que se mide aquí básicamente es la resistencia que puede llegar a tener cualquier líquido ante una fuerza externa. Listo. Bueno, profe, pues a continuación vamos a hablar un poco de las aplicaciones. O sea, directamente al campo de la ingeniería civil no encontramos aplicaciones, pero sí va muy relacionado con lo que hablaron los compañeros del anterior grupo, ya que en la parte de la humedad, la tensión superficial juega un papel muy importante. Si no hubiera tensión superficial, no se podría dar el fenómeno de la capilaridad y no podrían ascender la sustancia, por decir algo, en este caso el agua, hacia el edificio o la edificación. Pues ese sería. Vale, la otra. Vale. Pues encontramos una aplicación muy importante, la cual estamos presenciando pues prácticamente todo el tiempo y en cada momento, la cual es que la tensión superficial ayuda al intercambio del oxígeno que nosotros estamos respirando con la sangre y es transportada a través de la sangre. Esto se da en la parte de los alvéolos, la cual los alvéolos están en contacto con un material tensoactivo, que este material tensoactivo ayuda a que los alvéolos colapsen y pues no podamos respirar. Lo que hace la tensión superficial es que al momento de nosotros expirar, al momento de nosotros expirar, se reduce la tensión superficial y al reducirse la tensión superficial, se puede producir el trabajo respiratorio y pues de este modo el oxígeno es transportado por todo el cuerpo. Otra aplicación sería en la soldadura aeroespacial, ya que pues más o menos se conoce que la soldadura está compuesta pues de un material... No se escucha. No, sí se está escuchando. Sí, de pronto tú tienes problemas ahí en el audio. Sí se está escuchando, claro. Listo, profe. Verá, entonces en la soldadura interviene un material pues metálico y una resina, que esta normalmente en la Tierra pues funciona perfectamente, pero al momento de salir fuera de órbita, esto no va a funcionar de la misma manera. Al momento de salir de órbita, es necesario que la resina rompa la tensión superficial del metal para que este quede una soldadura fundida, pero quede, por decirlo, líquida en el espacio, y esta se va a adherir de una mejor manera pues, a las placas que vayan soldadas y va a resistir mucho más. Eso sería, profe. Profe, hablando de la parte negativa de la tensión superficial, encontramos que esta no posee una gran resistencia. Y además, porque pues como sabemos, no puede sostener objetos muy más densos que el líquido. Entonces, también otra cosa es que hay una forma muy fácil de romper la tensión superficial, que es con ayuda del jabón. Así que ahorita les voy a presentar algo referente a esto. Profe, aquí tenemos un recipiente con agua y vamos a utilizar el confeti como si fueran las moléculas del líquido. Entonces, sucede que cuando metemos el dedo al agua, no pasa absolutamente nada. Y cuando tomamos el jabón, qué pena, profe, sucede que las moléculas se dispersan, tal vez no se pudo ver de una forma
más agradable, pero sí sucede. Sí, sí, sí. No, sí se observó ahí que el confeti se hizo para los lados, ¿no? Sí, O sea, que tú colocaste el dedo y el confeti, esas partículas de confeti se hicieron para los lados. Sí, se sí, alcanzó a exacto. observar. Eso es lo que ocurre con la tensión superficial, porque el jabón hace que las moléculas Sí, se dispersen. Ujú. sí, correcto. Profe, yo le voy a presentar un experimento. ¿Sí se puede ver? ¿Vale? Coménteme. Entonces, para este experimento lo que vamos a utilizar es un recipiente con agua. Juliet, no estás presentando nada, ¿no? Sí, profe, está prendida la cámara. Profe, es que ella No, está no, pero no estás presentando presentando. o sea, desde otra, o sea, desde la misma cuenta, pero desde el celular. No, lo que Está, quiero decir es que no se mira nada aquí. está prendida la ¿O los cámara, profe. compañeros están viendo? Sí, profe. Sí, profe, una ¿Están viendo? Sí, profe. Pero chicos, yo no estoy viendo nada. ¿Quién está presentando primero? Ya, profe, Juliana García. A ver, espérate un momentico. Sino que tengo conectado el computador y el celular, profe, para poder. No, claro, sí, lo que pasa es que yo no veo nada. En la presentación no estoy viendo nada. No está presentando, profe, solo que está prendida una cámara de otra de ella. Bueno, continúa. Entonces, para este experimento lo que vamos a utilizar es un... Ay, profe, ya se puede ver. Ahí está mejor. Ahí ya. Para este experimento lo que vamos Eso. a utilizar es un recipiente con agua, un objeto liviano, papel, tenedor y jabón. Juliet, de Bien. pronto te queda fácil. Si te queda fácil, por favor, puedes rotar el celular. Si te queda fácil, por favor. Si no, pues listo, hacemos el esfuerzo. Ay, Es que está torcido, está a 90 grados. Eso. bueno, profe. Sí, listo. Ya. Entonces, cuando introducimos el objeto al líquido, miramos que se hunde con facilidad. Esto pasa porque el objeto que tenemos para este experimento está hecho de metal. Entonces el metal es más denso que el agua. No significa que sea más pesado que otro, sino que significa que por unidad de volumen uno tiene más materia que el otro. Entonces, para poder dejar el objeto en la superficie, necesitamos la ayuda del papel. Entonces, colocamos el papel en la superficie y encima el objeto. Y procedemos a quitar el papel con mucho cuidado. Listo. Ahí conseguimos dejar el objeto en la superficie y pues básicamente esta es la tensión superficial, ¿no? Es una fuerza que ocurre entre las moléculas del líquido cuando entra en contacto con una fuerza externa o un gas. Entonces lo que pasa es que se crea una especie de capa o película que impide que el objeto se sumerja en el líquido, en este caso el agua. También podemos romper esta tensión superficial con la ayuda del jabón. Entonces, cuando introducimos la mano en el agua, podemos ver que no pasa nada. El objeto se sigue quedando arriba. Pero cuando introducimos jabón, miramos que el objeto se hunde de una. Entonces, lo que deducimos es que el jabón al mezclarse con el agua es capaz de aislar las moléculas que se encontraban agarradas en la superficie, ocasionando que el objeto se hunda. Y eso es todo, profe.
Profe, pues a continuación vamos a presentar como un experimento, por decirlo así, para probar pues la resistencia de distintos fluidos que podríamos tener nosotros en casa, como es el vinagre, el alcohol, el agua a temperatura normal y el agua caliente. Y ya le presento, profe. Ahí se está observando el video, profe. ¿Sí, no? Sí, sí, correcto. Ajá. Bueno, Muy es bien. que estábamos haciendo una prueba pues para ver si se podía escuchar, pero no se lograba escuchar o se escuchaba muy bajito. Entonces voy a ir como presentando más o menos el video y lo voy a ir Excelente. viendo. Lo va explicando ahí. Me parece muy bien. Ok, eso está bien. Bueno, profe, aquí podemos ver el agua normal, a temperatura ambiente, normal. Vamos a hacer el experimento con un clip para ver si tiene una tensión superficial lo suficientemente fuerte para resistir. También vamos a poder ver, a ver, adelantándolo, si a una mayor temperatura va a haber una menor tensión superficial, que era una de las propiedades. Vamos a ver también cómo funciona la tensión en el vinagre y en el alcohol. Entonces, a ver, vamos a ver ya en la parte del agua, que aquí ya vamos a introducir el pequeño clip para ver si logra resistirlo. Y nos damos cuenta que pues que logra resistir y tiene una suficiente fuerza de cohesión entre las moléculas del agua en la superficie. O sea, me pareció un dato un poco curioso, profe, porque en esta parte, o sea, era agua caliente, o sea, yo recién la había sacado, pues por decir, de la estufa que estaba hirviendo, y yo pensaba que de una se iba como ir al fondo del agua, pero lo que pude notar era que sí estaba un poquito más abajo que en el agua normal, pero no era lo suficientemente fuerte o alta la temperatura para lograr romper esa tensión. Pues no sé si se puede apreciar muy bien, pero pues ese es como un pequeño dato que pude observar en el video, profe. Aquí vamos con la del vinagre, que vamos a ver pues si logra resistirlo. Y nos damos cuenta pues que sí logra resistirlo, pero yo lo dejé, o sea, digamos, los dejé los vasitos un buen rato. Y después de cierto tiempo, ya el clip que estaba en el vinagre lo encontré ya en el fondo. Entonces, parece que pues afectó algo el tiempo, el transcurso del tiempo. Y en el alcohol sí no era posible que resista. De una se iba al fondo pues, del vasito. Y pues y aquí podemos notar que el líquido más denso es el que tiene mayor tensión superficial es el agua. Y el que menos tensión superficial tiene es el alcohol. Eso sería, profe. Eso creo que es. ¿Ya acabaron? Listo, profe, sí. Listo, Ya profe, ahora acabamos. les vamos a presentar las preguntas que teníamos. Perfecto. Ok. Juliana Araujo Revelo, tenga la amabilidad y responde la primera pregunta en este momento que los compañeros van a presentar. Ahí está la pregunta, Juliana, tenga la amabilidad. Juliana. Recuerden, chicos, que si alguien no está, tiene 0, ¿listo? Si alguien no responde, tiene 0. Se supone que todos tenemos que estar aquí, ¿vale? ¿Dónde está Juliana? Juliana Araujo Revelo. ¿No está? Bueno, listo. Entonces, ojo, yo empiezo a calificar, señores. ¿Listo? Entonces, en ese caso, pues ella tiene 0 en esta participación. Esto le va quitando punticos también, ¿no, señores? Bien, entonces, por favor, responde María José Trujillo Martínez. María José. ¿Tampoco está? Sí, sí estoy, profe. Buenas. Ah, vale.
Listo. Buenas, María José. Tenga la amabilidad. Aló, María José. Profe, si le soy sincera, no entiendo la pregunta. Dice, ¿por qué las moléculas del interior son diferentes a las moléculas que se ubican en la parte superior? Entonces, el grupo, por favor, tenga la amabilidad y explíquele la pregunta para que ella pueda responder. Claro, profe, fue lo que estaba explicando al principio, que las moléculas que se encontraban en el interior tenían fuerzas intermoleculares con otras en todas sus direcciones. En cambio, en las moléculas que se ubicaban en la parte superior, simplemente tenían fuerzas hacia los lados y hacia la parte de abajo. Ya. Pero de todas formas hay otra diferencia con las fórmulas. Listo. Ok. Ahí está un poquito más clara, compañera. Sí, profe. Bueno, entonces vea, si quiere, si no le entiende la pregunta así, se la hago de otra manera, o le hago esta, pues. Entonces, ¿cómo se da el fenómeno, cierto, que los compañeros están exponiendo en este momento? ¿Cómo se da ese fenómeno de la tensión superficial? ¿Por qué se da? Espérate un momentico, María. Profe, ¿podría decirse que es la fuerza que ejerce el líquido sobre una determinada superficie? ¿Por qué? No. No. Creo que no lo tienes claro. María, tenga la amabilidad y responde, por favor. Resulta que las moléculas que están dentro del líquido como tal se cuentan contraídas entre ellas y las que están en la parte superior interactúan únicamente con las de los lados y con las de hacia abajo. Al hacer esto se crea una tensión con las partículas de la superficie y eso es lo que crea la barrera. Listo. Compañeros, tengan la amabilidad y confirman si está bien o está mal la respuesta. Sí, profe, está bien. Vale, ok, me parece muy bien. Segunda pregunta, por favor, chicos, gánense esos punticos. Mire, son preguntas sencillas. Repito, solamente es de concentración, de estar pilas aquí y pare de contar, no es más. ¿Listo? La segunda pregunta dice, ¿cómo influye la temperatura en la tensión superficial? Una pregunta demasiado fácil, muy obvia, muy de análisis nomás, ahí de estar ahí, ¿cierto? Entonces, por favor, esa pregunta, si alguien la quiere responder, si alguien se quiere ganar ese puntico, perfecto, y si no, nombro a alguien. ¿Alguien quiere? ¿No? Bueno, listo. Entonces, ¿sí? Juliana. Vamos, Juliana. Juliana, perdón, el otro nombre, Juliana. Andrea. Juliana Andrea. Listo, ahorita me dicen qué grupo está para calificar. Coménteme la respuesta. Sería a mayor temperatura, menor tensión. Compañeros, ¿qué opinan? Sí, profe. Perfecto, así es. Sí, la tensión superficial es inversamente proporcional a la temperatura. Muy bien. Permítame, Juliana, ¿en qué grupo está usted de las exposiciones? ¿Yo, profe? ¿En qué grupo está usted en las exposiciones para calificarle? En el 12, creo. No sé, es que yo fui la que tuve el problema del cambio. A ver, espéreme. Grupo 10, 11, 12. Juliana no Juliana está en el Andrea, 12. ¿Juliana Araujo Revelo? No. No, entonces... ¿Juliana Andrea Montenegro? ¿Juliana Andrea Sí. Montenegro? Listo, sí, está en el 14. Bueno, muy bien. Ajá. Bien, señores, antes de continuar, quiero decirles, miren, excelente, o sea, ojo, la otra exposición estuvo buena y toda la cuestión, pero sí quiero destacar, por ejemplo, algunas cositas que cuando están adicionales, digámoslo así, ¿no? Miren, este grupito me encantó, ¿no? Me encantó, bueno, vuelvo y repito, los otros no se van a sentir mal, ¿listo? Pero excelente, muchachos, mire, eso es lo que yo quisiera que todos desarrollaran, que no simplemente hagan las exposiciones por hacerlas, muchachos, ¿cierto? Que no sea simplemente, no, ya hago esto, ya me gané la notica y tal, no, ¿sí? Mire, ¿qué noté en este grupo? Noté investigación, fueron, ¿cierto? No sé, ese laguito donde tomaron ese video que desafortunadamente no se miró, yo no miré el mosquito, pero me gusta, muchachos,
ese esfuerzo de ustedes. ¿Sí? No sé si fueron a Chimay y bueno, no sé a dónde fueron, pero qué chévere que hayan hecho ese esfuerzo, muchachos, de llegar y explorar. El compañero expuso algo que también me encantó, llegar y bueno, listo, voy a ver qué pasa si coloco 3 fluidos diferentes, al uno lo caliento y voy a verificar ahí qué pasa, muchachos. Eso es meterse en el cuento, señores, eso es querer aprender, ¿listo? Y meterse, repito, llegó y sacó unas conclusiones. Mire, a mí me parece que esto pasó fue por esto. Eso es más que ingeniería, eso y es ciencia, muchachos. ¿Listo? Entonces, de verdad, los aplaudo. La verdad, eso es lo que yo buscaba. Ojalá, Dios mío, que los demás hagan lo mismo, señores. ¿Listo? Esa es la idea, ¿no? Por ejemplo, la exposición, expusieron algo respecto a lo de las monedas, ¿no? Llegaron y metieron. Por ejemplo, eso yo, mire, les comento, por eso, mire, yo me siento aquí como un estudiante cuando veo a ustedes en esas exposiciones, ¿no? Mire, yo llevo cuántos años dictando esto, ¿cierto? Y siempre, como les he dicho, siempre, señores, yo aprendo algo nuevo. Y la verdad, para mí es felicidad cuando yo veo, por ejemplo, eso, algunos conceptos por allá que, uy, qué chévere, ve ahorita cómo va cambiando, ve esas cosas nuevas, ¿sí? Pero eso se aprende o eso uno lo nota con gente que realmente se pone a investigar. ¿Listo? Por ejemplo, hubo una compañerita ahí que expuso sobre los diferentes métodos que existen para hallar la tensión superficial. Ella los puso de una manera tan sencilla, con unos gráficos tan bonitos que en el uno aparecía, creo que era una lámina, ¿cierto? En el otro era una ruedita, ¿cierto? Son 2 métodos y habló ella de otro método adicional, ¿no? Pero, por ejemplo, mire, son cositas bien interesantes. Yo lo conocía y yo lo puedo explicar de una manera de pronto como más un poco más compleja. Y ella lo explicó de una manera tan sencilla que realmente quienes estuvieron metidos en el cuento creo que pudieron entender solamente mirando los gráficos. Entonces, chicos, felicitaciones. Muy bien a todos, ¿listo? Bien, sigamos con el siguiente grupo. Ojalá, por favor, eso lo tomen los demás también, ¿vale? Siguiente grupo es grupo... Uy, esto lo han hecho, muchachos, han hecho un desorden ustedes aquí. Grupo 3, viscosidad. Karen Sofía Rosero, Juliana Araujo Revelo y Haider Alexander Coronel. Tengan la amabilidad. Ya, profe, ya comparten. Vale. Bueno, buenos días, profesor y compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre la viscosidad. Bueno, ¿qué es? La viscosidad es la propiedad más importante de los fluidos y esta se define como la resistencia que ejercen los fluidos al ser deformados cuando se les aplica una mínima cantidad de esfuerzo cortante. Por tanto, la viscosidad es una de las principales características de los líquidos y se determina de la siguiente manera. Mientras más resistencia posee un líquido para fluir y deformarse, más viscoso es. La viscosidad absoluta o dinámica es la fuerza, es la viscosidad absoluta, es la fuerza que debe aplicarse por unidad de área para mover una lámina de líquido horizontalmente con relación a otra lámina de líquido a una unidad de velocidad. La referencia a la viscosidad pueden extenderse a la viscosidad absoluta, ya que son las mismas. Aquí tenemos la fórmula, como podemos observar, donde T es la fuerza tangencial, μ es la viscosidad dinámica, B es la velocidad dinámica y Y es el espesor de la lámina líquida. Juliana, perdón, una pregunta, ¿tú puedes encender tu cámara? Ah, ya vale, profe, no, pensé que la tenía encendida. Vale, muchachos. Recuerden que estoy calificando todo, ¿no? Yo había dicho eso, voy a calificar todo. ¿Listo? Sigamos. Ya, vamos bien hasta ahí. También tenemos la viscosidad cinemática, la cual es la relación entre la viscosidad absoluta y la densidad del líquido. La viscosidad de un líquido está influenciada por la temperatura, por lo que se utilizan temperaturas de referencia de 100 grados centígrados para los líquidos residuales y 40 grados centígrados para los líquidos diluidos.
También la viscosidad cinemática, al igual que la viscosidad absoluta, decrece a medida de que aumenta la temperatura. Ahí tenemos pues la fórmula donde V es la viscosidad cinemática, N es la viscosidad absoluta y P es la densidad. La unidad de medida de la viscosidad en el sistema internacional es de Pascal segundo, aunque el POIS es la unidad de medida del sistema CFC y está más ampliamente difundida en la relación entre ambas. Bueno, complementando un poco con lo que dijo la compañera, las mediciones de viscosidad es que, bueno, la viscosidad es una magnitud que representa la resistencia de fluir o densidad de un fluido, que es a mayor viscosidad, más espeso es el líquido y a menor viscosidad es menos espeso. La viscosidad expresa la facilidad que tiene un líquido para fluir cuando se le aplica una fuerza externa. Al aumentarse la temperatura, la viscosidad de todo líquido va a disminuir, mientras que la viscosidad de todo gas va a aumentar. Ejemplos de la viscosidad. Tenemos lo que es el aceite. Bueno, el aceite es una sustancia líquida y grasosa que se obtiene tras el procedimiento de distintas semillas y frutas. Por otro lado, también los aceites combustibles se consiguen a partir de la refinación del petróleo. Cada uno de estos aceites tiene una característica y usos específicos. Uno de los elementos que hace ambos tipos de ser aceites es precisamente la viscosidad que tienen. Los aceites combustibles suelen presentar un mayor grado de viscosidad que los que comúnmente utilizamos para consumirlos. La glicerina. Bueno, la glicerina se trata de una especie de alcohol con 3 grupos de hidroxilo. Se muestra en forma de un líquido con una temperatura ideal de unos 25 grados centígrados. Tiene un alto coeficiente de viscosidad y un sabor dulce. La glicerina se encuentra en todos los aceites y grasas animales. Bueno, sus aplicaciones son diversas en el plano comercial. También se usan para la elaboración de cosméticos, jabones, detergentes, humectantes, anticonceptivos, disolventes, bueno, lubricación y muchas cosas más. Otro ejemplo es el mercurio, que es un elemento químico que usa el símbolo de Hg. El mercurio es el único elemento metálico que es un líquido en condiciones estándar. Por ser pesado y debido a su estructura química, el mercurio tiene un alto grado de viscosidad. Hoy prácticamente es muy común usar el mercurio con fines investigativos. También se usa para fabricar luces fluorescentes o amalgamas odontológicas. Las sustancias viscosas que aparecen tanto en sustancias de uso cotidiano como elementos necesarios para llevar a cabo los procesos industriales. Bueno, sin esta propiedad de los fluidos, seguramente pues la vida sería diferente. Dale, Juli, sigue. Bueno, la viscosidad como aplicación en la ingeniería civil. Bueno, la viscosidad es de gran importancia en el área de flujo de fluidos, que es una rama de la ingeniería que nos dice la resistencia que presenta un fluido a ser transportado de un punto a otro a la hora de ser diseñado. Por ejemplo, una red de tubería se debe tener presente la viscosidad del fluido que será transportado para determinar la bomba o bombas que serán necesarias para el transporte. Bueno, las aplicaciones en ingeniería civil de un laboratorio es la viscosidad de una solución, que es la finalidad del ensayo de tener una viscosidad, o sea, es determinar el estado de fluidez de los asfaltos a las temperaturas que se emplean durante su aplicación.
Bueno, la viscosidad se mide en el ensayo de viscosidad Seidel-Furol o en el ensayo de viscosidad de cinemática. La viscosidad de un cemento asfáltico a las temperaturas usadas en la hora de mezclar es normalmente de 135 grados centígrados. Este se mide con viscosímetros capilares de flujo inverso o viscosímetros de Seidel-Furol. La viscosidad absoluta a las temperaturas también altas, que son de 60 grados centígrados, que generalmente se miden con viscosímetros de capilares de vidrio al vacío. Bueno, en el ensayo Seidel-Furol se emplea un viscosímetro Seibol con el orificio Furol, que se coloca en un tubo normalizado que está cerrado con un tapón de corcho que tiene una cantidad específica del asfalto. Como las temperaturas a que se determinan la viscosidad son frecuentemente superiores a los 100 grados centígrados. Es decir, que el baño de temperatura es constante del viscosímetro que también se llena con aceite. Pero si se hace la prueba con un cutbath, que es algo pequeño, en este caso sí se puede utilizar agua. Cuando el asfalto ha alcanzado una temperatura establecida, se va a quitar, o se retira el tapón y se mide. Y este se va a medir en segundos el tiempo necesario para que pasen a través de este orificio Furol, que son 60 mililitros del material que ya habíamos añadido anteriormente. Y estos valores obtenidos se van a expresar en segundos Seidel-Furol, que sería SSF. También tenemos, dale, Juli. Dale, Juli. Dale, Juli. Bueno, también tenemos la aplicación de la viscosidad en la ingeniería de petróleos, que son utilizados en la ingeniería de petróleo, la viscosidad de una muestra de petróleo o la mezcla de muestras que determinan una gran idoneidad de medida de que el petróleo tiene aplicaciones comerciales. Dale, esto podemos verlo bajo la ley de Newton de la viscosidad. Dale, Juli. Bueno, desventajas de la viscosidad. Los ingenieros de lubricación consideran numerosos factores para la coincidir la selección de la viscosidad con las necesidades de la máquina. La velocidad es un factor importante, al igual que la carga. Ambos definen la viscosidad necesaria para producir partículas de aceite hidrodinámicas y elastohidrodinámicas. Estas películas de aceite crean una separación entre las superficies de trabajo para mitigar la fricción y el desgaste por contacto mecánico. Algunas máquinas funcionan a velocidades variables, sin velocidad. Sin velocidad no puede generarse la película de aceite. Es por eso que a menudo se dice que cada vez que enciende el motor de su automóvil o camión está causando un desgaste mecánico equivalente a 800 kilómetros de recorrido. Arranques, paradas, bajadas pronunciadas, bajas velocidades y movimientos en reversa son todos eventos con escasez de viscosidad o falta de película de aceite. La temperatura es otro factor crítico. Por lo general, primero se toma en consideración las temperaturas extremas y luego las temperaturas normales de operación. En el extremo más bajo de temperatura, el aceite debe ser lo suficientemente fluido para permitir el movimiento y el flujo. En el extremo de temperatura más alto, la viscosidad no debe Aló, Jair, ¿qué pasó?
Ya, profe, qué pena, es que estaban acá interrumpiendo. Bueno, Ah, dice, ya, la tranquilo. temperatura es otro factor crítico. Por lo general, primero se toman en consideración las temperaturas extremas y luego las temperaturas normales de operación. En el extremo más bajo de temperatura, el aceite debe ser lo suficientemente fluido para permitir el movimiento y el flujo. En el extremo de temperatura más alta, la viscosidad no debe ser tan baja como para permitir que las superficies rocen y colisionen, lo que daría como resultado desgaste en las superficies de trabajo y fallas. El índice de viscosidad también juega con el rol crucial cuando se sabe que las temperaturas fluctúan ampliamente. Todos sabemos que la viscosidad produce los claros dinámicos entre las superficies en movimiento relativo con respecto a la velocidad y la carga. Esta separación define la sensibilidad de la máquina a la abrasión de tres cuerpos por contaminación con partículas. Las partículas, en el rango de tamaño de este claro dinámico, causan la mayor cantidad de abrasión. Por ejemplo, si el claro dinámico de operación es de 10 micrones, entonces las partículas de alrededor de 10 micrones causan la mayor abrasión y fatiga de superficie. La población de partículas pequeñas en un lubricante es siempre mayor en comparación con la que las partículas grandes. Cuanto menor es la viscosidad, más delgado es el claro dinámico de la operación y más daño causa la contaminación con partículas. Aquí decimos que si el claro dinámico de operación es 10 micrones, el micrón es una unidad de presión que equivale a 10 a la menos 6 o a 10 a la menos 3 metros de mercurio. Listo, Juli. Juli, deja de presentar para seguir con los experimentos. Ya, vale. ¿Sí se mira? No. Comparte el video, por favor. Listo, ahí ya se mira. Ahí está en el proceso. Ahí. No. Ahí ya, ahí ya. Ajá. Listo, profe. Bueno, profe, este experimento lo hice yo, el cual es un reloj líquido. Bueno, dice que el reloj, bueno, los materiales que utilizamos para hacer el reloj son 2 botellas del mismo tamaño, agua, aceite, un pitillo y silicona, y pintura para tinturar el agua. Lo que hicimos fue llenar una botella completamente de agua y la otra completamente de aceite. Ya una vez llenas las botellas, lo que hicimos fue tinturar el agua para que se mire una diferencia con el aceite. Aproximadamente el reloj tarda en acabarse, aquí lo tengo, si se puede apreciar. No sé. No, estás mostrando tus brazos, no estás mostrando el experimento. ¿Así mira el reloj? Ahí. Acércalo más a ti, es que no estás mostrando, sino estás mostrando tu cuerpo, tus brazos. Ahí. Todavía no. Ahí casi. Eso, bueno. Ese es el experimento. Aproximadamente se demora de 30 a 40 minutos, pero este tiempo varía ya que también se tiene en cuenta la temperatura y la presión del ambiente. Este solo funciona cuando el agua está en la parte de arriba, ya que la densidad del agua es mayor que el aceite. Se dice que el agua está, se dice que el agua en este caso pesaría mucho más que el aceite. Nos podemos dar cuenta, o no sé si pueden apreciar, que la gota de agua es más lenta en el aceite. En cambio, la gota de aceite es más rápida en el agua. Al agua le cuesta mucho más penetrar el aceite. Entonces se dice que a atravesar, entonces dice que el agua le cuesta mucho más atravesar el aceite. Ese es mi experimento, profe.
¿Pueden ir explicando ese experimento? ¿O lo van a hacer al final? ¿Cómo van a hacer? Al final, profe. Dale, Juli. Bueno, profe, lo que hicimos fue una pintura. Necesitamos harina, sal, agua y pues el colorante para el color que necesitábamos. Entonces, lo que averiguamos es que la pintura, en la viscosidad, la viscosidad es un parámetro fundamental en el comportamiento de las pinturas, tanto durante el proceso de fabricación como en su aplicación. Un correcto control de este parámetro dará lugar a una mejor utilización de la pintura para evitar posteriores efectos no deseados durante la aplicación. La viscosidad es la medida de la resistencia de un líquido a fluir cuando se aplica una fuerza. Esta se debe al rozamiento entre sus moléculas, que será mayor cuando mayor sea su viscosidad. Entonces, esa es la medida como un líquido fluye o se resiste a un flujo. Listo, profe. Ahorita vuelvo a presentar Juli para hacer las preguntas. Listo, esas son las preguntas. Listo. Entonces, la primera pregunta, nombre las dos clases de viscosidades que expusieron los compañeros. Entonces, ¿alguien las quiere responder? Yo, profe. Listo, Karen. Listo, Karen. La viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. Bien, muy bien. ¿Los demás compañeritas está bien? Sí, señor. Sí. Vale, mire, como les comento, mire, es así, la idea no es preguntar, acorchar, sino preguntas así, ¿no? Sacadas de la exposición. Karen, recuérdame de qué grupo eres. En el grupo 9, profe, vasos comunicantes, paradoja hidrostática. Grupo 9. Karen, perfecto. Listo. Segunda pregunta. ¿Alguien la quiere responder? Andrés. Listo, Andrés. Una de las aplicaciones y utilidades era para medir la viscosidad, para ver lo de las tuberías, y otro era para ver los estados de fluidez de los asfaltos. Compañeros. Sí, profe, está bien. Sí, está bien. Vale. Recuérdeme, por favor, su grupo, por favor, compañero. El segundo, profe. Andrés Nicolás. Segundo grupo, permítame. Andrés Nicolás, ustedes no necesitan nota. Nicolás Barco. Les fue también que no necesitan eso. Muy bien, muy bien. ¿Listos? Muy bien. Listo. Bien, jóvenes. A ver, de pronto algo que me hubiera gustado aquí del grupito, esto de la pintura me pareció interesante, pero hubiera sido más interesante que ustedes lo que expusieron teóricamente cuando expusieron el experimento de la pintura, lo hubieran hecho práctico. Es decir, ustedes hablaron sobre cómo hicieron la pintura, ¿cierto? Que la hicieron con harina, con colorante y todas las cosas, y empezó a hablar la compañera Juliana, entonces explicar otra vez lo que era viscosidad. Listo. Hubiera sido chévere que se hubiera puesto a pintar ahí, y lo que usted estaba diciendo ahí, que lo pudiéramos haber visto nosotros, ¿cierto? Vivenciar, ¿no? Pero bueno, estuvo bien, como les comento, ni sabía yo que, por ejemplo, esa es una manera, por decir algo, así sea didáctica, de hacer una pintura, ¿eh? Estuvo bien. ¿Listo? Muy bien, chicas y chicos. Gracias, compañeros. profe. Gracias. Bueno,
Ok. Listo, cuarto grupo. Yo creo que hoy culminamos con este grupito, ya con el cuarto, que sería cavitación. María José Trujillo, Jair Sebastián Guerrero. Otra cosita, chicos, por favor, para los siguientes grupos. Cositas que no se deben hacer. Recuerden que las diapositivas es una ayuda, no deben colocar ahí todo el material, ¿cierto? Y aparte de eso, no deben leer las diapositivas, ¿no? En lo posible, ¿cierto? Deben mostrar ustedes el conocimiento, no ponerse a leer las diapositivas, ¿listo? Para que por favor lo tengan presente. Entonces, el siguiente grupo, el que ya nombré. Buenos días, profe. María José, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Jair. Sebastián. Ah, son ustedes dos, ¿no? Listo. Ah, ustedes son los que me mostraron Sí, estas pueden verlo. diapositivas. Qué chévere, estaban bien organizaditas. Sí, ahí Bueno, está. buenos días. Nuestro tema correspondiente es cavitación. Está presentado el docente Oscar Ricardo Jurado Zambrano y a nuestros compañeros. Vale, chicos, les pido un favor, perdón que los interrumpa. Miren, todos los temas de exposición que pues, se les ha escogido son temas de verdad de bastante importancia. Pero, por ejemplo, los temas de presión de vapor y cavitación, muchachos, por favor, aparte de los que hemos visto, tienen mucho que ver con con la parte de los fluidos que están en movimiento y más específicamente con la parte de las bombas. Entonces, porfa, jóvenes, más adelante en otras materias ustedes van a ver más esto, pero desde ahorita váyanle como poniendo mucho sentido a este temita, ¿vale? Y presión de vapor. Repito, todos son demasiado importantes, pero estos tienen mucho que ver con esa aplicación ya de ustedes en sí. ¿Listo? Listo, compañeros. Bueno, nuestros integrantes son Jair Sebastián Guerrero Guerrero y mi persona, María José Trujillo Martínez. Bueno, ¿qué es cavitación? Cavitación es un fenómeno que suele darse en sistemas hidráulicos como hélices marinas, válvulas reguladoras, codos, ruedas de bomba, etc. Normalmente, cuando la velocidad cambia de forma repentina y por lo tanto la presión cambia, se produce la cavitación. En la cavitación podemos distinguir dos etapas. La primera etapa sería el cambio de estado gas a líquido. Para que esta etapa ocurra, se debe aumentar la temperatura o se debe reducir la presión. Generalmente, la cavitación ocurre debido a la caída de presión. Cuando esto sucede, el líquido se vuelve gaseoso y las burbujas se llaman cavidades. Estas burbujas circulan en el líquido a través del sistema de tuberías. La segunda etapa sería estado de gas a líquido. Una vez que se forman las cavidades, o también burbujas, se dirigen a áreas de mayor presión debido a la resistencia creada por la dirección del flujo de líquido. Cuando la presión aumenta lo suficiente, las burbujas explotarán. Estas burbujas, cuando se acercan a pared o a una superficie y estallan, pueden causar grandes daños. Bueno, en cierto sentido, este fenómeno es fácil de controlar, gracias a su ruido y alta vibración. Como resultado, debido a la impulsión de las burbujas mencionadas, se produce corrosión en el material. Bueno, también tenemos como los efectos. Uno sería que hace mucho ruido, como las cavidades o burbujas al explotar producen mucho ruido y daños que erosionan el material. Otro sería como las vibraciones. Estas vibraciones, como ya dije anteriormente, son muy fáciles de controlar gracias a su comportamiento natural. Otro sería el efecto más dañino, que sería la erosión, de que las cavidades o burbujas al explotar van poco a poco erosionando el material y, como miran en la imagen, dañarla por total. Bueno, existen dos tipos de cavitación, una cavitación por flujo y una cavitación por ondas. En cuanto a la cavitación por flujo, esta depende de una presión estática en donde el líquido alcanza valores próximos a la presión de vapor de este mismo. Esto puede ocurrir en la garganta de un tubo Venturi, a la entrada de un rodete de una bomba centrífuga o a la salida de un rodete de una turbina hidráulica de reacción.
En cuanto a la cavitación por ondas, estas aparecen cuando está el líquido en reposo y se propagan ondas como las ultrasónicas. Estas también se conocen como cavitaciones acústicas. Las típicas ondas por reflexión sobre las paredes o superficies libres, debido a las ondas de compresión o expansión o de explosiones. Y otras perturbaciones, como es en el caso del golpe de arete, denominándose cavitación por shock. Bueno, también tenemos cómo evitar la cavitación. Para prevenir la cavitación es comprender el cabezal de succión positivo neto del NPSH. ¿Qué es NPSH? Es la altura neta positiva de aspiración del sistema de tuberías. Esencialmente, la presión del flujo en todos los puntos dentro de la bomba debe representar por encima de la presión de vapor para evitar la ebullición de este líquido. El NPSH es el parámetro principal utilizado para determinar la presión del fluido que se bombea suficiente para evitar la cavitación. Como primer tip tenemos para evitar la cavitación sería utilizar un filtro de respiradero en el tanque. En el segundo, remover la filtración en la línea de succión. Como tercero, utilizar una bomba correctamente dimensionada. Y en el cuarto y último, mantener una temperatura adecuada del fluido. Bueno, en cuanto a la ecuación, la hemos relacionado con el teorema de Bernoulli. Bernoulli era un físico matemático suizo quien inventó este teorema. Bueno, para comenzar, P1 sobre el peso específico sería igual a la presión atmosférica, más Z1, que sería la altura en el punto 1 con respecto al nivel de referencia, más el volumen 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, esto igualado a la presión atmosférica 2, más la altura en el punto 2 sobre el nivel de referencia, más el volumen 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más... Perdón, María José. Perdón, una corrección. No es volumen, es velocidad, ¿listo? Velocidad. Velocidad promedio. Más HF, que serían las pérdidas de presión debido a la fricción. Bueno, debemos tener en cuenta que la altura en el punto 1... Por favor, perdón, María José, un minutico perdido. Le pido un favor, ¿vale? Disculpe un momentico. Perdón. ¿Listo? ¿Ya? Ya. Listos. Perdone, qué pena con ustedes. Discúlpenme. Sigan. No se preocupe. Entonces tendríamos que Z1, que sería la altura en el punto 1, sería igual a 0, igual la velocidad 1. Entonces, para encontrar la presión atmosférica 2, tendríamos que igualar la presión atmosférica 1 menos la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, menos la altura en el punto 2, menos las pérdidas de presión debido a la fricción. Bueno, decidimos encontrar este ejercicio que dice que una bomba Cornell, al entrar 3.000 galones por minuto a 200 pies, pide una carga neta positiva de succión de 17,5 pies o 5,33 metros. Esta es la carga de presión neta que debe tener la entrada del impulsor, suponiendo que las pérdidas por fricción son 0,75 metros y que será ubicar al nivel del mar con una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces debemos encontrar cuál es la altura máxima que debe haber entre el nivel del agua del tanque y el eje de la bomba. Es decir, para solucionar este ejercicio encontramos que la carga neta positiva de succión será igual a HA más HO, que sería la energía absoluta de presión de la entrada, menos HB, que sería la presión de vapor del agua, menos HF, que serían las pérdidas de presión. Bueno, ya con esto tendríamos que la presión absoluta del aire sería igual a 10 metros y que la presión del vapor sería igual a 0,2383 metros.
Ya teniendo estos datos, encontramos que 10 metros menos 0,2383 metros menos 0,75 metros de la pérdida de fricción serían igual a 9,01 metros. Es decir, a esta cantidad la podemos llamar carga neta positiva de succión disponible. Como ya habíamos visto en el ejercicio, teníamos una carga neta positiva de succión de 5,33 metros. Es decir, lo que debemos es restar estas dos cargas para encontrar la altura, y esta altura nos da menos 3,68 metros. Es decir, que nosotros podríamos colocar una bomba a 3,68 metros por encima del nivel del agua como máximo. Más sin embargo, esto no es muy seguro hacerlo práctico, debido a que por lo general siempre se presentan fluctuaciones en el nivel del agua. Bueno, también tenemos otra parte de la aplicación en la ingeniería. Una de las ingenierías que aplica la cavitación sería la ingeniería hidráulica y medio ambiente. Ellos están encargados de estudiar la situación de la cavitación en las turbomáquinas. Los pasos que ellos utilizan para su realización son: como definen el fenómeno de la captación, conceptos de la altura neta positiva de succión del NPSH, que ya dije anteriormente que sería la altura neta positiva de aspiración, o que esté disponible o requerido. Otra sería las condiciones de no cavitación, análisis de EB para verificar la cavitación o diseño de EB para verificar la cavitación. Y el cuarto sería cómo formas para evitar como la cavitación. Otra de las ingenierías que también estudia este fenómeno sería la ingeniería naval, durante el diseño de todos los tipos de barco, debido a que la cavitación acorta la vida útil de algunas partes, tales como hélices o timones. Bueno, en cuanto a las ventajas sobre la cavitación, este es un tratamiento novedoso que cuenta con numerosos beneficios, como por ejemplo que tu piel recupere el aspecto joven y sano. También mejora la circulación sanguínea, elimina las toxinas y líquidos cuando se combina con el drenaje linfático, aumenta el tono y la elasticidad de los tejidos, es decir, que nos ayuda a tonificar nuestros músculos, ayuda a regular el tránsito intestinal, elimina la celulitis y la piel de naranja, mejora la elasticidad y el aspecto de la piel, y nos ayuda a producir colágeno. Como desventajas podemos mirar que disminuye el rendimiento de las maquinarias debido a las cavidades o burbujas que estallan y explotan y erosionan el material. Otra sería que las burbujas liberan iones de oxígeno que atacan a los materiales. Otra consecuencia también sería que no se pueden someter a este tratamiento de cavitación personas que estén enfermos de autoinmunes o enfermedades, que tengan cáncer, embarazadas, etcétera, porque pueden sufrir grandes daños. Otra sería que algunas personas después de sesiones de cavitaciones pueden sufrir hematomas o rupturas de pequeños capilares. Bueno, existe un equipo para la demostración de la cavitación. Este es conocido como F128 de Armfield, y es un equipo que funciona acoplado con el banco hidráulico F110 y que permite la observación del fenómeno de la cavitación, la comparación entre presión teórica y real bajo las condiciones de la cavitación, reduciendo la presión del líquido hasta su presión de vapor a la temperatura de trabajo. La observación de liberación de aire por la existencia de gases disueltos en un líquido y la reducción de la cavitación aumentando la presión estática de un líquido. Bueno, a continuación miraremos un corto video sobre el funcionamiento de este equipo. Podemos mirar que en la parte izquierda se introduce el líquido, en la parte del centro se encuentra una pequeña parte, y en la parte blanca sale la presión, el vapor de agua. Bueno, ¿qué pasa con esto? Encontramos que cuando existe una muy baja presión, las velocidades siempre van a tender a ser muy altas. Bueno, nosotros para el experimento utilizamos los siguientes materiales: un balde de agua, guantes de protección, un tanque de plástico, 2 botellas de vidrio vacías, una botella sin abrir, un cuchillo de mesa y una jarra con agua.
Bueno, en el primer experimento realizado podemos mirar que aquí estamos invirtiendo el agua hasta el tope para tener la reacción querida, que sería la siguiente. ¿Qué sucede aquí? Lo que sucede es al darle el golpe seco a la botella, estamos aumentando la presión interna de aquella, ocasionando que algunas moléculas de agua pasen a estado gaseoso, que estas se llaman cavidades, y las cavidades o burbujas, estas viajan a la parte de arriba de la botella, y al darle ese golpe seco bruscamente, estamos implosionando, y estas cambian a estado a líquido, y estos implosionan, y este cambio hacen que generen ondas de presión. Y estas ondas de presión son capaces de viajar a la velocidad del sonido. Bueno, si estas ondas de presión solamente chocaran contra el fluido, no pasará absolutamente nada. Pero estas ondas están chocando con la parte inferior de la botella, ocasionando que se erosione y poco a poco esta botella se rompe. Bueno, en cuanto al experimento número 2, cuando nosotros introducimos el dedo en la botella, hacemos que el agua se impulse hacia abajo. Cuando retiramos el dedo, hacemos que el agua cree un vacío en la parte de abajo de la botella, existiendo una poca presión. Cuando el agua empieza a descender hacia abajo, hace que el cristal de la botella se rompa y busque un lugar para sellar. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros hacemos este mismo experimento con una bebida carbonatada o que tenga burbujas? Lo que pasaría es que cuando existe el vacío en la parte de abajo de la botella, entran moléculas de CO2, creando una reacción en cadena, haciendo que existan muchísimas más burbujas. Bueno, y como experimento número 3, y que nos dio curiosidad de intentar, sería que al darle golpes con un cuchillo en la botella y un golpe seco en la parte de arriba, estamos causando que las burbujas o cavidades suban y aumenten, cambien de estado líquido a gaseoso y después cambien de estado gaseoso a líquido, ocasionando que la botella, al darle un golpe seco en toda la tapa, porque está cerrada, explote de una manera muy loca y muy divertida. Bueno, un dato curioso de esto es que antes Napoleón Bonaparte abría las botellas así, en señal de celebración o de festejo. Bueno, ya para concluir, encontramos como primera conclusión que es producida por un mal diseño. Es decir, que las causas principales de la cavitación se encuentran en un sistema hidráulico por la configuración incorrecta de las líneas de succión o el uso de filtros o mallas en esta. Cuando nosotros configuramos una línea de succión, se debe hacer minimizando la caída de presión a la entrada de una bomba. Bueno, también tenemos que se encuentran efectos secundarios en el ser humano. Pero esto no depende del tratamiento cavitatorio, sino depende de la falta de conocimientos y la experiencia de los profesionales que lo aplican. O también depende por las aparatologías de mala calidad o el mal estado de conservación. Bueno, otra conclusión sería como la desventaja que tienen en los rendimientos industriales. Como ya habíamos hablado de las burbujas o cavidades, estas ocasionan que poco a poco van erosionando el material y lo van dañando. Otra conclusión y la última sería que la cavitación es muy conocida en los sistemas hidráulicos porque es mayormente utilizada en ellas para su rendimiento. Bueno, estas serían como, en la primera pregunta tenemos como, ¿qué es NPSH? Bien, muy bien. Entonces comenzamos. ¿Quién quiere responder la pregunta? Sí, profe. Daira. Sí. Siga, por favor. NPSH es la altura neta positiva de aspiración. Compañeros. Sí.
Perfecto. Daira, permítame un momentico. Espérame, ahorita por favor me dicen dónde está para anotarla. Segunda, ¿quién la quiere responder? ¿No? Bueno, entonces voy a nombrar a alguien. Luisa María Ojeda. Luisa María Ojeda, usted ya se ganó un puntico. ¿Quiere ganarse trico? ¿Yo, profe? Sí. A ver, Luisa María. La segunda pregunta. La segunda. ¿Cuáles son los problemas que provocan la cavitación? Puede causar mal rendimiento de las máquinas y daño los componentes y que puede causar mucho ruido algunas veces. ¿Listo? ¿Qué dicen los compañeros? Sí, profe. Eso es. Sí, correcto. Bueno, muy bien. Verán, de pronto les comento, Luisa María. Ok. La anterior vez te fue mal, ¿no, Luisa María? ¿O respondiste bien? Yo no me acuerdo ahorita. Luisa María. Profe, esta es la primera vez que hablo, la verdad, a mí no me habían dicho. Ah, ¿sí? Sí. Ah, bueno. Listo. Bueno, entonces verán, chicos, les comento, la cavitación, repito, eso pues tenemos que verlo más adelante, no sé si lo alcancemos a ver en esta materia, pero en mecánica de fluidos sí la tenemos que ver. Profe, una cosa. ¿Usted habla de en esta clase la exposición o las anteriores exposiciones que hicieron? No, en esta clase, en esta clase. No, en esta clase no he hablado, profe. No. Ya. Vale. Entonces, verán, ¿no? Les estaba comentando, lo de la cavitación, señores, es bastante importante, muchachos. Es algo que nosotros debemos aprender muy bien. Repito, no sé si lo alcancemos a ver ahora, pero no se preocupen, como les comento, en mecánica de fluidos y en hidráulica, ustedes tendrán que ver eso pues bien, ¿no? Tienen que verlo bien. Entonces, pero sí es importante que desde ahorita nos empecemos a relacionar, ¿cierto? Con ese concepto de qué es la cavitación, ¿no? Como lo expusieron los compañeros, la cavitación es esa formación de cavidades, ¿no? Y se da en dos procesos, como ellos lo dijeron, ¿no? Primero que pasa de líquido a gas, luego de gas a líquido. El problema de esa cavitación, repito, es un fenómeno físico, pero el problema de esa cavitación, señores, es que cuando sucede en las vecindades del rotor de la bomba, o sea, cuando sucede dentro de la bomba, ¿sí? Especialmente en la segunda fase, señores, es decir, cuando el gas se convierte nuevamente a líquido, ahí es donde se presenta o es grave, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en ese momento, señores, se presenta algo que se conoce como implosión. ¿Qué es la implosión? La implosión es que esas moléculas de gas llegan y se comprimen, ¿no? Se comprimen, pero lo hacen con una presión tan tenaz, muchachos, ¿cierto? Que comienzan a erosionar, a desgastar, ¿cierto? Los alrededores donde se encuentran esas ¿cómo se llaman? Moléculas de gas, pues, ¿cierto? Entonces, lo hace con una fuerza tan que comienza a sacar material. Y estamos hablando, por ejemplo, de que esas bombas están hechas en acero inoxidable, están hechas en bronce, ¿listo? Y comienzan a erosionar. Y ahí es gravísimo, ¿cierto? Porque si uno como ingeniero no está pilas de eso, se puede dañar la bomba, ¿no? O se puede dañar pues varias partes del sistema hidráulico. Usted dirá, bueno, pero eso no es nada, ¿no? Resulta pues que una bomba, como puede costar una bomba económica, puede costar 1 millón, 2 millones, hay bombas que valen 30, 40 millones y hasta más. Entonces, dependiendo del sistema que estemos manejando, muchachos, eso es cosa seria. Entonces, nosotros como ingenieros, ¿cuál es nuestra labor? Tratar de evitar ese fenómeno de cavitación. Evitarlo en dos partes. Una, en el diseño que usted haga. Repito, más adelante ustedes aprenderán todo eso. Entonces, aprender a diseñar un sistema hidráulico, aprender a mirar qué tipo de bomba se debe seleccionar para el sistema que yo requiera. Eso es importante. ¿Listo? Entonces, primero, mirar que en ese diseño y en esa selección que yo haga de las bombas, esté seguro de que no voy a tener problemas de cavitación. Y dos, ya cuando la bomba esté ubicada ahí, hay que tener cuidado que quienes manipulen ese sistema hidráulico sean personas idóneas, que entiendan, que manejen y sepan qué dispositivos se pueden maniobrar y qué no para evitar que se dé la cavitación. ¿Listos? Entonces, bueno, eso, repito, eso ya se hablará más adelante.
Bueno, chicos, entonces mucho gusto, ya nos vemos en la próxima clase. ¿Listo? Cuídense mucho. Hoy recuerden que hay esa charla sobre Proyecto Pi, estén muy pendientes. ¿Listo? Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Bien. Hasta luego. Profe, una pregunta. Gracias, profe, hasta luego. Daira, ajá, hasta luego. Espera un Profe, momentico, ¿cierto? Espéreme. Daira, qué pena. Venga un momentico, ¿usted en qué grupo está? Grupo 9, profe. Permítame. Grupo 9. Daira Camila. Sí, Listo. Ya, ok. La otra Profe, compañera ya está. Ajá. una pregunta. ¿Las diapositivas las subimos hoy o luego? No, los grupos que ya expusieron deben subirlas hoy. ¿Listo? Deben subirlas hoy y el plazo máximo para subir todas las diapositivas, pues es el último día de exposiciones. ¿Listo? Pero ustedes, por ejemplo, en el transcurso del día la pueden subir, no hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, profe, pues nosotros aún no hemos hecho la exposición. No, yo digo los que expusieron. No, los demás tranquilos, no hay problema. Ellos, repito, hasta el último día de exposición tienen pues para subir las diapositivas. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Vale, chao. Profe. ¿Quién me habló? Juan Carlos. ¿A qué hora es la charla de Proyecto Pi? A las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Bueno. Yo creo que les coloqué un correo a ustedes. Profe, otra pregunta, qué pena. ¿De pronto usted averiguó algo sobre los carnets de nosotros? Sí, yo averigüé, la profe me quedó a informar, no me ha dado la respuesta. Yo inmediatamente, apenas ustedes me dijeron, yo le pregunté, permítame. No, la profe Viviana todavía no me ha dado respuesta. Espérame, le voy a volver a colocar. Listo, profe, muchas gracias. Listo, ya le volví a informar, entonces esperemos, a ver, en cualquier momento ya me da respuesta, ¿listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Profe, Bueno, Haider, que esté muy bien. profe, ¿y el link para lo de Proyecto Pi, quién nos lo va a enviar? ¿O cómo? Está en el Ahí no aparece. Está Eso, bien. ahí, exacto. Ajá. ¿Sí? Sí. Bueno, gracias, profe, hasta luego. Bueno, tranquilo, no hay problema. Listo, ¿no? Profe, Ya nos vemos. una preguntita. Profe, lo que pasa es que nosotros pues todavía nos ponemos, ¿no? Y nuestro experimento nosotros, o sea, nos grabamos como que hablando y haciéndolo. Entonces, pues podemos volverlo a grabar para que salir nosotros haciéndolo Pues, ahí o se lo podemos mucho presentar mejor. eso. No, pues lo importante, como le digo yo, es que se mire que lo hicieron ustedes. ¿Listo? Que yo pueda observar eso. ¿Vale? Eso es lo importante. Profe, ¿y del 8 al 12 van a hacer todas las clases o solo con usted? No, todas. Antes era solamente conmigo, pero van a hacer todas las clases. Ojo, pero no se van a preocupar, como le digo, sí pueden. ¿Listo? Recuerden, sí pueden y sí, como les digo, si sus padres lo permiten. ¿Listo? De lo contrario, no se preocupen que no va a pasar nada de ninguna manera. ¿Listo? Ya, profe. Gracias. Bueno, que esté bien. Esté bien. Hasta luego.